Este videojuego está ambientado en el siglo IV antes de Cristo. Es un videojuego que lo sacó Ubisoft basado en otra saga de juegos que ellos han trabajado anteriormente que se llaman Assassin's Creed. En este caso no tiene directamente conexión con el Assassin's Creed, sino más bien vendría a ser un derivado de tour histórico llamado Discovery Tour. Y en este juego podemos controlar a un personaje que en unos instantes lo estarán observando en sus pantallas. Déjenme mostrarles acá. Y este es un juego muy llamativo. Y quería mostrárselos porque incluye dentro de su región, de su espacio. Fíjense, aquí está Macedonia. Para todos aquellos que hemos leído el libro de los Hechos, esta zona nos llama mucho la atención porque aquí ocurren eventos como por ejemplo llega a Macedonia, allí está Filipos, que se acuerdan, aquí en Promised Life tenemos esa historia narrada a través de un cómic. En Filipos, bueno, el apóstol les predica, se convierte la hermana Lidia, y también se convierte un soldado romano que mandaron los líderes de Filipos a capturar al apóstol Pablo. Y en ese instante, el apóstol, bueno, ustedes saben la historia, que es liberado por Dios por causa de un temblor, se apagan las luces, el soldado se iba a suicidar y al final el soldado fue en el instante preciso salvado por la predicación del apóstol Pablo. Por otro lado, en un segundo que veo que me están escribiendo, entonces quiero revisar un poco los comentarios. Un saludo para Jean Paul Gotopo, que el Señor te bendiga. Un saludo para Naomi, para su familia, que el Señor les bendiga. Bueno, continúo narrando. Entonces, allí en Filipos, obviamente el apóstol Pablo terminó su labor y siguió su viaje y llegó a esta región en donde se encuentra Tesalónica. Este videojuego, como se encuentra ambientado en la Grecia clásica en los años de los 490 hasta los 320 antes de Cristo, entonces lamentablemente no se encuentra construido la ciudad de Tesalónica, pero sí podemos visitar la región y puedo mostrarle algunas fotos modernas que he apartado para que podamos observarlas. Entonces vamos a ir a la región de Tesalónica y mientras tanto vamos hablando. En este lugar ocurren varios circunstancias interesantes según nos narra la Biblia. Allí ya iniciamos con el libro de Hechos en el capítulo 17 y podemos observar de que Pablo, Silas, Timoteo y probablemente Lucas estaban en esta región. Y alguno me preguntará, bueno, pero ¿por qué mencionas a Lucas dentro de este grupo? Porque el escritor del libro de los Hechos es Lucas. Y él, cuando se refiere que estaba junto al apóstol, dice, allí estuvimos. Ese es un detalle interesante que podemos observar dentro de la escritura. Porque de pronto puede hacer referencias a que allí estuvieron el apóstol o allí ocurrió. Pero en este caso dice allí estuvimos, incluyéndolo a él dentro de aquellos que participaron de estos eventos. Entonces, Tesalónica era una región que estaba construida aquí a la orilla del mar Egeo, si lo podemos observar. Vamos a ver, este es el mar Egeo, este es Macedonia y esta es la costa donde se encontraba Tesalónica, o donde se encuentra hoy en día Tesalónica, la cual en la actualidad es la segunda ciudad más importante de Grecia y es capital de la Macedonia Central. Entonces, de verdad es una ciudad
altamente importante. Y en este sitio, pues en la actualidad, muchas de las edificaciones antiguas fueron atacadas durante la Segunda Guerra Mundial, pero sí se llegaron a conservar algunos de esos escombros y fueron posteriormente reconstruidos para poder revelar que, que efectivamente esta es parte de la cultura de la antigua Grecia. Ya estamos a 150 metros de llegar al punto donde se encuentra edificada esta ciudad. Recuerden que en el videojuego lamentablemente no está en físico, pero sí podemos llegar hasta la costa. Como pueden ver, es un gran camino y el apóstol normalmente iba a pie, haciendo campamentos, haciendo cruzadas. Miren, aquí ya llegamos a esta región, donde se ubicaría Tesalónica. Este lugar, el apóstol, su primera vez que llegó fue en el segundo viaje misionero. Recuerden que está junto a Silas. Y en esta oportunidad, el apóstol duró en esta zona durante 3 semanas. Vamos a observar aquí un momento desde una vista aérea para que nos ubiquemos. Fíjense, tengo aquí mi halcón en donde puedo observar la vista aérea de la región. Bueno, el apóstol se ubicó aquí durante esos 3 semanas y estuvo hablando a las personas, principalmente a los judíos, y explicándoles acerca de las escrituras y de por qué el Mesías sí tendría que morir y resucitar. Pero los judíos, algunos le creían, otros no. Y los que no le creían decidieron armar una revuelta. Se buscaron personas ociosas para que atacaran al apóstol y lo persiguieran. Y también, junto con la gran influencia que podían tener de las mujeres griegas, que tenían un alto estatus, entonces allí vinieron y se organizaron para perseguir al apóstol y sacarlo de la ciudad prácticamente, para que él no volviera. Pero sí se logró establecer una iglesia a la que, como podemos observar en la Biblia, se le escribieron 2 cartas. Estas personas que fueron convertidas acá estaban bastante firmes por lo que dice la escritura, porque podemos notar de que el apóstol lo que le refiere son temas relacionados ya al ámbito del el regreso de Jesucristo. Entonces les dice que se guarden de los males, de las tentaciones modernas. Y bueno, eran personas bastante firmes. Eso nos narra la Biblia en las cartas de Tesalónica, así haciendo un resumen. Algunos historiadores apuntan de que en realidad las cartas dentro de la Biblia están en desorden, porque la primera carta de Tesalonicenses es posiblemente la que Pablo escribió por segunda vez. Entonces, originalmente, la segunda carta de Tesalonicenses vendría a ser cronológicamente la primera carta de Tesalonicenses. Y sé que esto es enredado, pero la disposición de estas cartas se marcó así precisamente porque era caos. Voy a ir seleccionando la próxima ciudad que vamos a ir, que es Berea. El orden de las cartas de Pablo en el Nuevo Testamento están desde la más larga hasta la más corta. No están organizadas cronológicamente. Entonces eso es lo que ocurre, y por eso es que Segunda de Tesalonicenses, que debería ser Primera de Tesalonicenses, se encuentra en ese orden. Esto no lo digo yo, vuelvo a repetir, esto es información que dan ciertos historiadores. Ahora sí, ya estamos rumbo a la siguiente región,
Esta tampoco contiene en la actualidad de este juego la construcción, pero sí podemos visitar un poco el lugar en donde se asentó la ciudad de Berea. Y mientras voy a este sitio, ¿por qué no vamos observando algunas de las imágenes que tengo preparadas? Permítanme un segundo y se las voy a proyectar en sus pantallas. Bueno, continuamos con las explicaciones y con esta circunstancia. Les mostraba la torre, que es emblema de Tesalónica. Es una torre que ya fue creada, construida en la Grecia de la Edad Media. Como pueden observar, tiene varias ventanitas. Esto era mucho antes de que se pudiera crear un sistema donde las ventanas fueran más grandes y más estables. Entonces todo el peso se lo llevaba el muro, para que de esa manera la ventana no afectara al equilibrio de la torre. Pero ya conservaban estas estructuras sus diseños de arco, lo cual es altamente impresionante para la Edad Media. Ahora observemos acá este arco que les comentaba. Esto fue posterior a la época de Cristo, pero como pueden observar, tiene aquí imágenes donde representaban cosas de la cultura, tanto como de sus divinidades, como de cosas prácticas del mercado que transitaba por acá por Tesalónica. Y ahora sí, volvemos al juego. Permítanme un segundo. Perfecto. Bien. Entonces estamos yendo hacia la región de Berea. Ya en este sitio ocurren otros asuntos bastante interesantes. En esta región podemos conseguir de que el apóstol y Silas llegan y no dice la Biblia cuánto tiempo estuvieron en Berea, pero posiblemente estuvieron mucho más tiempo que en Tesalónica. Y algo que les impactó grandemente a ellos fue que en esta región las personas que eran judíos y que estudiaban la Torá y que estudiaban a los profetas, sí tomaron más en cuenta que lo que Pablo les venía predicando tenía una base escritural. Entonces esto es de gran impacto porque la Biblia los menciona que estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Y en este caso la nobleza no va ligado a la economía, sino que la nobleza, miren, esta pantalla es lo que, este muro negro que se está formando es que ya no puedo salir del mapa por allá. Entonces lamentablemente esta región es un poco limitada lo que puedo mostrar, pero quería de todos modos indicarles que en esta zona se construiría la ciudad de Berea. Y bueno, continuando con la explicación, los de Berea eran mucho más nobles por causa de que ellos sí se encargaron de estudiar las escrituras. Pero había un grupo de judíos que ya le seguían el paso a Pablo y a Silas y decidieron hacer una revuelta. Eran de estos judíos que venían desde Tesalónica y esta revuelta ya iban para cazar a Pablo. Querían matarlo o mínimo asustarlo lo suficiente para que no volviera a predicar de ese Jesús que tanto estaba hablando. Entonces se organizaron los hermanos y en esto ellos lograron sacar a Pablo y que se fuera a través del mar para ir rumbo a la ciudad de Atenas. Entonces el apóstol Pablo tuvo que salir de esta región. Fíjense, estamos diciendo que de aquí, que se encuentra Berea, a caminar hasta el puerto y de allí montarse en un barco para que ese barco diera una vuelta toda esta región hasta llegar a este puerto de acá y poder bajar a Atenas. Mientras tanto,
se iban a quedar predicando en esta región de Berea, Silas y Timoteo. Entonces vamos a, como no tengo ahorita un barco, vamos a tener que hacer un salto. Entonces me van a disculpar, voy a irme hasta esta región y luego vamos a desembarcar aquí donde está el puerto que el apóstol Pablo desembarcó. Entonces vamos a hacer un viaje rápido y mientras tanto voy leyendo comentarios. ¿A qué escala está el juego? Bueno, intenta estar a una escala bastante real. Lo único que el personaje se mueve más rápido por las regiones y obviamente no todas las ciudades pueden ser gráficas como tal cual se encontraba la región. Porque, claro, sería mucho más trabajo. Aquí el personaje, listo, ya saltó. Fíjense, aquí tenemos un hermoso paisaje y déjenme ver si hay una cabra. Una cabra de la montaña. No apareció el caballo. Bueno, ni modo, a ir a pie. Lo bueno es que es bastante cerca. Voy a marcarlo en el mapa para poder observar cómo es que está la cosa. Aquí a esta costa es que tenemos que llegar, porque allí fue que llegó, fíjense, el 777. Hay que caminar un montón. A esta región. El apóstol Pablo dice que la ciudad de Atenas lo tenía bastante enojado. ¿Por qué? Esta es una ciudad que se caracteriza por tener demasiados dioses. Y aunque su deidad principal es Atenea, ellos tienen altares para todo el panteón griego. Entonces se podrán imaginar que el apóstol, que es un judío que creció con la doctrina de los fariseos, que es una doctrina altamente religiosa dentro del judaísmo, se encuentra en un lugar en donde está lleno de ídolos y eso era como para causarle náuseas, como para que cada día que pasara allí se enloqueciera y estuviera próximo a salir. Fíjense, aquí hay unos leones. Estos leones, además de un poco torpes porque se están chocando con la piedra, no me van a hacer nada porque este juego es simplemente para hacer turismo. Entonces, si ya esto fuera un juego de supervivencia, probablemente me atacaría. Vamos a ir caminando por acá. Un segundito, voy a escalar. Bien, entonces el apóstol sí, se encontraba muy molesto con los atenienses por su alta disposición religiosa. Y algunos se preguntarán, bueno, pero ¿por qué los atenienses, a diferencia del resto de los griegos, tenían a todo el panteón representado en su ciudad? Bueno, porque hubo una época muy oscura en Atenas donde llegó una peste. Y esa peste estaba causando que muchos de los atenienses murieran. Entonces, esto estamos hablando del siglo VI antes de Cristo. Entonces, esta región, dado a sus creencias religiosas, decidieron sacrificar a sus dioses a ver si alguno le podía quitar la peste. Pero lamentablemente la peste persistía y cada vez eran más los atenienses que se iban muriendo. Bueno, llegamos a puerto, por fin. Este es el sitio donde el apóstol Pablo se detuvo cuando terminó su viaje desde Berea hasta esta región. Entonces aquí podemos ir haciendo cosas un poco más similares a como el apóstol las hizo. Como pueden observar, es una región pesquera. Está bastante avanzada porque tiene estas redes donde las hunden y por medio de palanca pueden hacer que tan pronto los peces estén en las redes, los pueden sacar. De hecho, aquí en estos barcos, ya yo creo que es un poco de la exageración, pero no me sorprendería de que fuera así. En este juego pueden observar de que tienen pescado unos tiburones. Entonces,
Como pueden ver, el pobre tiburón allí está pescado al lado del barco. A estos barcos sí yo puedo subirme y controlarlos para navegar, pero ya estamos en la región que necesitamos, entonces vamos a directamente bajarnos en esta zona. El juego es bastante interesante en ese aspecto porque puedes hacer viajes, puedes aprender, inclusive ya hay programados algunos tours virtuales donde la gente viene y te explica cosas más de la cultura griega. Como pueden ver, tenían cerámica. Esto es una de las cosas que caracterizó mucho a los griegos, sus cerámicas y sus grabados. Tienen aquí una fogata donde preparan comida. Tienen a los pescados que ya los pueden cortar aquí y luego preparar en su caldero. Y además tienen, a modo de cultura, esto de que cantaban canciones de heroísmo o de información de sus dioses. Entonces, bueno, es como una especie de tributo. Las casas, estas son casas pobres, como pueden ver, no tienen tanta preparación como las que vamos a observar próximamente en la ciudad. En cambio, aquí, ya llegando a una ruta por la que probablemente el apóstol pudo haber entrado a la ciudad, vamos a tomar este caballito para poder llegar un poco más rápido. Desde aquí ya podemos observar un poco desde esta perspectiva dónde es que se encuentra la ciudad. Como pueden ver, permiso vaca, aquí ya podemos ver de que la estatua de Atenea sobresale. También podemos ver el templo dedicado a esa diosa y a las furias que son parte del panteón griego. Y además, si seguimos por este lado, vamos a observar cómo hay un puente y hay distintas entradas. El apóstol probablemente no entró por la principal, que es por allá, sino que ha entrado por esta. Entonces, ¿qué tiene esta entrada? Bueno, tan pronto nos paramos por acá, ya iniciamos a ver dos ídolos que están edificados, y entramos y aquí la primera sorpresa. El apóstol se pudo haber conseguido con Afrodita, con sus pechos al aire y con su forma tan erótica de estar. Además, si voltea por acá, podemos ver a otro de los dioses, que este es el dios de la medicina de los griegos, que es simbolizado porque tiene una serpiente en su cetro. Aquí volteamos y encontramos al dios de la guerra de los griegos. Entonces, este dios tiene la particularidad de que fue el principal dios adoptado por los romanos. Por eso es que los soldados romanos poseían este casco con una especie de cepillo en la parte de arriba, porque están honrando a ese dios. Solamente que le cambiaron el nombre. Aquí para los griegos este es Ares, y para los romanos ese dios era Marte. Bueno, continuamos nuestra travesía. Podemos ver algunas casas, podemos ver que Bertole están bastante avanzados porque poseen estas luces de último modelo, como pueden observar aquí. Aunque históricamente no creo que existieran esas luces. Tienen aquí un leoncito, una estatua bastante bien gráfica. Tienen varios caminos. Y recién estamos entrando y ya observamos mucha idolatría, pero eso es la punta del iceberg. Ahora es que viene idolatría pareja. Acabo de chocar con una persona, perdón. Fíjense, en este lado vamos a observar un punto de reunión de los griegos. Y obviamente no pueden faltar sus estatuas. La gente se podía sentar, filosofar, conversar.
Y de vez en cuando se puede parar aquí una persona a hablarle a los griegos y decirle: no, miren, vamos a contar la historia de estos dioses o vamos a hablar de filosofía. Y de esa manera, en este estrado, podía levantarse quien sea. Es muy probable que el apóstol Pablo aprovechara esta situación para levantarse y poder conversar con los atenienses y con las personas, porque dice el libro de Hechos que Pablo se levantaba en las plazas y hablaba con los griegos. Entonces este sería un buen lugar en donde él pudo haber conversado con ellos. Y dependiente de las estatuas, porque para el apóstol estas estatuas no significaban nada, simplemente eran ídolos a los que las personas le rendían culto, pero obviamente para él eran simplemente yeso o piedra, dependiendo del material en el que fueron construidas. Aquí, como pueden observar, la arquitectura de la ciudad es mucho más trabajada y estas son las regiones pobres, pero pueden ver que tienen mucho más cuidado con sus paredes. Y de este lado es donde se construyen los barcos que posteriormente van a ser lanzados al mar. Entonces, para que ustedes puedan observar más o menos cómo era la distribución, aquí existen unos mercados con los famosos grabados de las musas de los griegos. Entonces, bueno, para que las puedan observar, estas son las musas. Y bueno, continuemos avanzando. Por este lado, sí me gustaría que amaneciera para poderlo ver mucho mejor. Y bueno, lamentablemente hay que esperar como 10 minutos más para que la luna, ¿dónde estará? Creo que por allá, donde está brillando. En cualquier momento amanece. Esto es muy característico de Atenas. Ellos poseían estos lugares donde estaban el fuego ardiendo y era, además de una antorcha, una especie de símbolo de cómo la ciudad siempre iba a brillar. Entonces es un dato interesante. Más leones, más águilas y altares, como pueden observar, muchos más ídolos. Y cada uno de estos ídolos poseía sus altares para sacrificio. Entonces la gente podía poner aquí la sangre de los animales sacrificados, o podían colocar riquezas, podían colocar lo que han cosechado también. De hecho, en este juego hay algunos altares que poseen esos sacrificios que efectuaban los griegos. Bueno, bienvenidos al panteón griego. Aquí, en esta escalera, podemos observar a cada uno de los dioses de los griegos representados en una estatua y dibujados en estos pilares. Además de encontrarse estos dioses, podemos observar acá que este es el santuario de la Acrópolis. El santuario inicia desde esta casita que ven acá, pasando por esta región. Si caminamos, ven, hay gente que está adorando a sus dioses. Este de aquí, que tiene una carta, probablemente sea el dios mensajero. Ahorita no recuerdo su nombre, pero ya en un momento, cuando me acuerde, les aviso. Y este es Atenea, con su lanza y su escudo. Se le solía representar así. Y vamos a ir caminando por acá. Vamos a observar. Todo esto el apóstol Pablo lo tuvo que ver, porque en Atenas el apóstol estuvo un año entero. Y les escribía cartas a Timoteo y a Silas en plan: vénganse para acá, ayúdenme a predicar porque me tienen harto estos atenienses, su idolatría, necesito ayuda. Y Timoteo y Silas allá en
en Berea, predicando el evangelio y bueno, no sabemos si le llegaron las cartas o no, pero el apóstol estaba muy desesperado. Como pueden observar, ya aquí el juego nos da un tour por la región, pero no lo vamos a hacer, simplemente vamos a seguir caminando. Vamos a entrar al santuario. Esta es la entrada, como pueden ver, tiene varias esculturas, inclusive vamos a verlo desde arriba. Como pueden ver, tiene aquí sus estatuas en las partes de las columnas, que esto posteriormente lo adaptarían los romanos. Los romanos principalmente tomaban estas figuras, pero las hacían redondas, mientras que los griegos la trabajaban de forma más cuadrada. Vamos a volver acá a nuestra vista normal. Vamos a entrar aquí al santuario. Y aquí recién inicia la ciudad de Atenas. Fíjense, esa es Atenea. Una estatua enorme que era parte de los monumentos de las 7 maravillas del mundo antiguo. Vamos a subir por acá. Como pueden seguir observando, más dioses, más información de la que el juego nos puede efectuar. Aquí hay varios adoradores. Puedo chocarlos para que dejen de hacer sus acciones. Dejen de adorar, dejen de idolatrar, fuera. Y ya. Pero ellos se devuelven a su sitio. Entonces, es lamentable, ¿no? Bueno, vamos a observar aquí. Fíjense el tamaño del escudo comparativamente con el personaje que tenemos. Miren el tamaño de la estatua. Enorme. Y era hecha de cobre, que eso era otra de las cosas llamativas de la estatua. El cobre, imagínense, estarlo moldeando para que cada pieza de la estatua pueda tener su construcción completa. Es increíble. Volvamos acá a la tierra. Y finalmente el templo en donde se le rendía honor y tributo, porque no valía simplemente con la estatua, sino que además tenían este gran templo. Este templo, como pueden ver, tiene dos entradas. La entrada que está aquí atrás es la entrada donde se colocan todas las ofrendas. Y bueno, como pueden observar, eran distintos tipos de oro, de bronce, de hierro, de metales preciosos, que se le iban colocando aquí a esta diosa. Y bueno, tienen sus pinturas, tienen su forma. Y si salimos por acá, caminamos un poco por el costado. Este templo es bastante enorme, pero le gana el templo a la diosa Diana, que se encuentra en Éfeso, que era 4 veces este templo. Pero lamentablemente no podemos ir a Éfeso porque eso es en Asia Menor. Entonces, bueno, nos tendremos que conformar con el tamaño de este templo para ver cómo era la estructura de Éfeso. Ajá, allí el buen Caster nos está diciendo de que el dios de los mensajes de los griegos se llama Hermes. Muchas gracias por tu aporte y de verdad que sí, eso era algo interesante porque ahorita les voy a narrar una historia bíblica relacionada a Hermes y a Zeus. Esto, como ya pueden ver, aquí está nuevamente Atenea con una serpiente y esta estatua también está hecha entre mármol y bronce. Y ya aquí, este es su templo. Aquí los sacerdotes hacían sus sacrificios y hacían sus cosas. Vamos a ver también un poco desde afuera con el águila para poderlo visualizar desde arriba. Como pueden ver, la arquitectura es enorme. Y en conjunto a este lugar
podremos observar, tienen un toro, tienen distintos lugares. Este es un altar de sacrificio. Aquí es que, como pueden ver, se le hacen las ofrendas y aquí hay una sacerdotisa que está cantando de día y de noche. Bueno, volvamos un poco al tema del libro de Hechos. El apóstol, dado que estaba viviendo en esta región, él iba a la sinagoga y les iniciaba a predicar a los judíos. Pero los judíos no le estaban prestando suficiente atención, porque ellos consideraban que Pablo estaba loco, por causa de que en esta ciudad hay tantas estatuas y tantos dioses que de pronto pensaban que estaban juntando el apóstol Pablo al dios de los judíos con el dios de los griegos. Entonces, bueno, este de aquí tenemos nuevamente al dios de la guerra, a Ares, y aquí podemos ver un teatro. En este teatro es mucho más grande que el que estábamos observando antes en Tesalónica, y aquí están haciendo una obra. Entonces ellos tienen mecanismos donde desde acá adentro pueden manejar máquinas, colocar de sus dioses y mover. Es un sitio bastante interesante y la gente se reunía para perder el tiempo viendo al teatro. Bueno, vamos a... Aquí hay también una historia donde nos pueden hacer el recorrido del teatro, pero no la vamos a hacer. Vamos a ir a un sitio muy especial. Vamos a ir hacia acá. Vamos a colocar... Listo. Está a 400 metros. 480 metros. Entonces, de a poco vamos viendo. Vamos a movilizarnos lo más rápido posible. Aquí Caster me está diciendo... estaba pensando en preguntar si se podía visitar Asia Menor, pero lamentablemente no. Asia Menor es una región que a mí en lo personal me gusta mucho. La he estado estudiando sobre todo por esto de Apocalipsis y es bastante interesante. Era una región donde se encuentra Troya, donde se encuentra Pérgamo, se encuentra Éfeso, se encuentra la Odisea, que son lugares altamente importantes, tanto históricamente hablando como bíblicamente hablando. Entonces, bueno, es lamentable que el juego no tenga el mapa hasta allá, pero ya veremos si en alguna otra oportunidad puedo conseguir otro juego que nos sitúe en aquella región. Lo que me gusta de este mapa es que es mucho más exacto a lo histórico, porque está basado directamente en la arquitectura y en la forma en la que se distribuye la ciudad. Y los historiadores de Ubisoft se esforzaron en recrear esta ciudad de la mejor manera posible. Bueno, entre las tantas cosas que hizo el apóstol Pablo aquí en Atenas, él llegó y se habrá conseguido con alguno de estos lugares. ¿Qué tiene de especial estos lugares? Bueno, observemos alrededor. Ustedes ven, por si acaso, alguna estatua, algún dios. No, no está. Simplemente se encuentra un altar. Estos son los famosos altares al dios no conocido. Vamos a observar aquí algunas imágenes. Permítanme que me voy al escritorio nuevamente y vamos a ver algunas fotos de los altares al dios no conocido. Está en griego y esto se encuentra en un museo. Vamos a observarlo también en detalle, cómo está situado en el museo. Ahí está. Fíjense, este es el altar al dios no conocido. Dio ignoto. Entonces, aquí estaba la inscripción. Y podemos observar en el libro de los Hechos que dice de la siguiente manera: que el apóstol Pablo fue llevado y puesto en pie enfrente del Areópago. Ahorita en unos instantes vamos a ir a esa zona.
Entonces, allí él inició predicando diciendo: varones atenienses, en todo observo que sois religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé un altar en el cual se encontraba escrito: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis. Pues sin conocerle, a ese yo os anuncio. Esta es una genialidad del apóstol Pablo, porque tomó algo que era de la cultura pagana, que en realidad no tenía ninguna imagen, y él dijo: bueno, mi Dios no tiene imagen, entonces yo puedo aprovechar esto de que ellos no lo conocen y venir y decirles: a este es al que yo les vengo a predicar, a este de acá. Vamos a volver al modo juego para poder observarlo más a tiempo real. Permítanme un segundito. Perfecto. El apóstol tomó un símbolo que se encontraba dentro de esta ciudad, y una de las grandes preguntas es: pero bueno, ¿qué hacían los atenienses adorando a deidades que ni ellos conocían y ni siquiera colocándole una imagen? Bueno, esa es una gran historia. Esa es una historia que vamos a estar hablando en unos segundos. ¿Se acuerdan de la gran plaga que azotó a Atenas? Una plaga que estaba destruyendo con la ciudad y que estaba matando a muchas personas. Bueno, uno de los gobernantes de esta ciudad, llamado Solón, tenía un conocido que era filósofo, que era una persona bastante sabia. Entonces lo mandó a llamar para que viniera hasta la ciudad de Atenas, y este hombre se llamaba Epímedes. Epímedes tiene como filósofo, como todo buen filósofo, una filosofía que es la siguiente. Cuando él era joven, a él lo mandaron sus padres a buscar a las ovejas en el campo. Él fue a ese sitio y tardó 53 años en volver. ¿Y por qué? Bueno, supuestamente él se quedó dormido y pasó todo ese tiempo, y cuando volvió a su casa se encontró con su hermano ya anciano y le dijo a su hermano: ¿qué hiciste? ¿Estás vivo? ¿Te perdiste tantos años? Y él le dijo: ah, bueno, es que me quedé dormido. Entonces el hermano obviamente no le creyó. Entonces él le dijo: no, lo que pasa es que todos los cretenses somos mentirosos. Entonces, la paradoja de Epímedes es que si todos los cretenses son mentirosos, efectivamente lo que él contó de sus años dormido fue mentira. Pero la afirmación de que todos son mentirosos sería una realidad. Por lo tanto, si es una realidad, entonces no todos los cretenses son mentirosos. Y allí inicia esta situación que lo hizo famoso. Solón, conociendo a este filósofo, lo manda a llamar aquí a Atenas, y ellos se reúnen en este lugar. Este lugar es a donde traen posteriormente al apóstol Pablo. Como pueden ver, aquí hay un altar y se encuentra esta ciudad donde hay varias sillas, y se acostumbraba que la gente se sentara a escuchar qué nuevas propuestas tenían los filósofos para dar. Bien, vamos a observar. Fíjense, ahorita me acabo de colocar y estos se quitaron. Quizás piensan que voy a dar un gran discurso. Bueno, este lugar es conocido como el Areópago. Y el Areópago, en este sitio, como bien decimos, los filósofos se levantaban, y en el siglo VI a.C., este hombre, Epímedes, viene y dice: bueno, si ustedes ya han realizado sacrificios a todos estos dioses, estos de por acá, vamos a verlo. Aquí está, todo el panteón griego. Y ustedes no han recibido ningún resultado, quizás es que no le están sacrificando a la deidad que les puso esta circunstancia. Entonces, vamos a hacer algo. Reúnan en este lugar, en el Areópago, a todas las ovejas blancas y negras que se puedan, y a estas ovejas suéltenlas. Y en donde se detengan las ovejas, allí van a levantar un altar al Dios que sea propicio de esa zona. Así lo hicieron. Reunieron a todas las ovejas, y tan pronto las ovejas se iniciaron a mover, caminaban hasta un sitio, se detenían, y en ese sitio donde se detuvieron, sacrificaron y adoraron a los dioses o al Dios
que fuera propicio de ese lugar. Efectivamente, eso quedó sin nombre y entonces se le inició a conocer como al Dios no conocido. ¿Qué tal? Posteriormente, 600 años después, llega el apóstol Pablo y aprovecha esta circunstancia para poder hablar del Dios cristiano. Pero los atenienses, por su propia mentalidad, por su propia religión, no tomaron en cuenta que el apóstol Pablo estuviera hablando del único Dios verdadero, sino que ellos venían y pensaban que él estaba hablando de dos dioses, uno llamado Jesucristo y el otro llamado Resurrección. Entonces ellos se juntaron allí y le preguntaron, ajá, ¿y de qué nos estás hablando? Bueno, yo les ando hablando de un hombre que vino desde los cielos, se convirtió en hombre por medio de que fue engendrado espiritualmente, porque el Espíritu Santo se posó sobre María, María dio a luz, y allí nació Jesús, y este hombre estuvo predicando durante un tiempo algo que era exclusivamente para el pueblo judío, pero los judíos no lo aceptaron y lo mataron. Al resucitar Jesucristo, entonces cuando Pablo dijo resurrección bajo este contexto, los griegos se pararon y se burlaron y dijeron, no, este es un loco, ¿qué hombre resucita? ¿Qué ser humano resucita? Le creyeron que un Dios se volviera humano, pero no le creyeron que este humano pudiera morir y resucitar en su cuerpo glorificado. Entonces, los atenienses, a partir de aquí, ya le hicieron la guerra. Y este fue el punto y aparte cuando ya no hubo vuelta atrás. Y el apóstol Pablo no pudo convencer a las personas de Atenas, solamente a dos. Y esos dos quedan registrados en el libro de los Hechos, que son capítulo 17, en el verso 34, Dionisio y Damaris. Esos fueron los únicos griegos de Atenas que le creyeron al apóstol Pablo. Después, con ellos se juntaron otros y entre ellos no pudieron establecer una iglesia aquí en Atenas, sino que tuvieron que tomar todos sus objetos y mudarse a la siguiente ciudad para ver si allá podían predicar y armar una iglesia mucho más amplia. Ese lugar al que se fueron es nada más y nada menos que Corinto, que si nosotros vemos aquí el mapa, este es Atenas, aquí está Corinto. Como ven, no es una región muy lejana, simplemente tenían que caminar por esta zona hasta llegar a Corinto. Entonces, para la próxima ocasión que vayamos a tener un streaming, podemos visitar esta ciudad de Corintio, hablar un poco de las cartas de primera y segunda de Corintios y saber un poco de la misteriosa y tercera carta de Corintios que hasta el sol de hoy está perdida. Podemos también hablar un poco más de la cultura, de por qué Pablo les escribe exhortando tantas veces a Corintios por su desorden, por su forma de actuar, por su carnalidad, inclusive por su adulterio. Y podremos entender por qué esa ciudad tenía tanta polémica dentro del cristianismo. Sin embargo, llegó a ser una de las más importantes de Grecia para el cristianismo. Y bueno, este es el recorrido que quería mostrarles acerca de esta ciudad. ¿Qué les ha parecido? ¿Les ha gustado lo que se les ha mencionado? ¿Han aprendido? ¿Quieren que profundicemos en algo más? ¿Tienen preguntas que me quieran hacer? Bueno, aprovechemos para poder conversar. Caster me está diciendo de que los hermanos de Corintio pues eran un caso, unas personas muy particulares. Y bueno, como curiosidades, la ciudad actual de Tesalónica tiene ruinas de la iglesia cristiana, entonces eso es algo bastante interesante que pudiéramos revisar más adelante en algún streaming hablando exclusivamente de Tesalónica. Pero este es el viaje de el libro de Hechos 17. Fíjense, aquí marqué a la ciudad de Corintio desde Atenas
y como podrán observar, la ciudad está a 2.700 metros, o sea, 3 kilómetros. Realmente es una ruta que se puede tomar a pie perfectamente. Bueno, ¿qué otra cosa les puedo mencionar? Puedo despedirme aquí dándole un recorrido a la ciudad. Como pueden ver, esta es una ciudad muy amplia. Tiene mercados, tiene construcciones como las de los barcos. Tiene altos panteones porque sus edificaciones están basadas íntegramente en la religión de los griegos, que posteriormente sería tomada como simplemente una mitología. Y obviamente que es una mitología. Pero es importante recalcar de que esa mitología los formó a ellos. Todo su carácter, toda su forma de ser. Un dato interesante que sí les puedo ir hablando de inmediato es que Timoteo, el famoso discípulo de Pablo, él es hijo de los griegos. Entonces, el libro de los Hechos dice que o reconoce a su padre como el griego. No lo nombra por un nombre, simplemente le llama el griego. Y Pablo le aconseja en las cartas a Timoteo de que él se guíe por la doctrina que aprendió de su abuela y de su madre. Entonces, estas dos sí eran judías, estas dos sí se convirtieron al cristianismo. Pero su padre no lo sabemos, porque directamente el apóstol lo trata como el griego. Lucas es macedonio, por lo tanto él también es griego. Y probablemente Lucas se haya unido con Pablo a partir de ese viaje que pasó por Filipos. Pero la Biblia no nos lo enseña, simplemente es una teoría de parte de los historiadores. Esta zona de acá que estamos visitando es la zona donde ya los barcos que están armados se ponen al mar. Se suben a este camino y los lanzan. Y mientras tanto, mientras lo van pintando, armando, colocando su bronce, bueno, los ensamblan en estos lugares. Y bueno, quería darles esa curiosidad. Bueno, no sé si hay algún otro comentario ahí que alguien quiera hacer. Si quieren aportar algo más. En verdad un gusto poderles tener en esta oportunidad. Vamos a volver a la sala para ir despidiendo. Perfecto. ¿Cómo les pareció este recorrido, esta información? Sé que es un gameplay diferente. Según los gameplays normales, tenemos la costumbre de ver lugares, de jugar un poco más, de tener retos. Mientras tanto, en esta oportunidad estamos más históricos, más hablando de temas profundos. Ahí veo que la gente está dando corazones, abrazos, me importa. A ver, un saludo a Gleimar nuevamente, saludos a Prangeli, a Jean Paul, a Aikas, a Jenire, a Nelly, a Edan, a Hitler, a Naomi, a María Alex, a Etsu. Bueno, que el Señor les bendiga, que les permita haber disfrutado de este lugar. Ah, perfecto, qué bueno que me recordaste, Caster. Fíjate, hay una historia dentro del libro de los Hechos en donde el apóstol Pablo y Silas llegan a una región de Grecia en donde ellos inician a predicar el evangelio. Y en esa región tenían la cultura de que antiguamente se pensaba que tanto Zeus como Hermes habían visitado esa región en físico y únicamente mientras se pasaban en ese lugar, unos ancianos los recibieron a ellos. Estos ancianos le dieron de comer y los honraron. Por esta situación, tanto Zeus como Hermes decidieron bendecir a los ancianos y maldecir a la ciudad. Entonces la ciudad entró en sequía y entró en un problema enorme en donde
casi que se murieron todos excepto los ancianos. A partir de allí ellos honraban a estos dioses y de repente llegan Pablo y Silas y como Pablo era vocero y hablaba mucho más que Silas, mientras tanto Silas venía, ministraba y ayudaba a Pablo en la labor del evangelio, pues ya se podrán imaginar que esos griegos dijeron, nada, estos son Zeus y Hermes que nos están volviendo a visitar. Ese que está hablando es el portador, entonces ese es Hermes, y aquel que está en silencio, ese es Zeus, porque ellos están haciendo milagros, están levantando paralíticos, vamos a honrarlos, vamos a levantarlos y vamos a hacer un sacrificio en su nombre. Pablo y Silas vieron esto, ellos se rasgaron sus vestiduras y dijeron, no, paren todo, nosotros somos hombres al igual que ustedes. Y de allí el amor que le tenían a estos y que les iban a sacrificar y que les iban a honrar y tal, pasó a ser odio y los persiguieron y les iban a matar de a pedrada. Entonces, bueno, lamentablemente esa fue la situación que se suscitó en este pasaje de la Biblia. Ya más adelante se los voy a dar con lujos de detalle cuando en un próximo gameplay. Y bueno, Juan, sí, bienvenido. Lamentablemente el juego se acaba de terminar. Ahorita estoy dando las últimas aportaciones. Y bueno, si quieren pueden observar este streaming nuevamente. Si quieren observar un poco más de historia, voy a estar haciendo clips de este streaming para poder resumir momentos importantes. ¿Hicieron lo correcto, Bob? Sí, sí lo hicieron. Lamentablemente el pueblo no lo quiso oír. Como muchas veces ocurre con el cristianismo, a veces tenemos toda la buena intención del mundo de presentar a Jesucristo y la gente piensa de que estamos hablando de religión y de que esto simplemente es otra teoría más, otra religión más de las tantas que hay. Jesús no es religión. Jesús vino con mucho amor, predicó y murió por nuestros pecados, resucitó. Y nos permite a nosotros tener la oportunidad de que sin necesidad de liturgias ni de hechos religiosos podamos acercarnos a él. Eso es lo maravilloso que tiene el Evangelio de Jesucristo. Bueno, de momento, un saludo a todos aquellos que estuvieron. Y bueno, muchas gracias, Juan, que te estuviste conectando ahorita. Saludos nuevamente a todos los que estuvieron dando like a la transmisión. Espero que se hayan divertido, que hayan pasado un tiempo diferente. Y en una próxima ocasión nos estaremos viendo con un nuevo stream. Saludos y muchas bendiciones de parte del Señor Jesucristo. Amén, amén. Bien. Vamos a colocar aquí la música.